abuela revela su sufrimiento y superación. Su historia te hará llorar sin control. En un pequeño pueblo donde el tiempo parece haberse detenido, vive Isabel, una abuela de 75 años que es un mar de recuerdos. Sus ojos, profundos y cansados, ocultan un pasado lleno de secretos. Atrapada en su hogar de paredes desgastadas, rodeada de antiguas fotos en blanco y negro, Isabel guarda un dolor indescriptible. La misteriosa desaparición de su hermana, Lucía. Nadie ha hablado de ese día, pero el eco de su ausencia golpea con fuerza en el corazón de Isabel. En la cocina, el aroma del pan casero se mezcla con el crujido de la madera al moverse. Laura, su nieta, apenas de 20 años, atraviesa una crisis personal. Busca respuestas en los relatos familiares que su abuela empieza a compartir. Con cada historia, los ojos de Laura se abren con curiosidad. Pero detrás de cada anécdota hay un rastro de sufrimiento, una carga emocional que Isabel arrastra como una sombra. Las risas y alegrías del pasado a menudo se ven eclipsadas por la culpa que la abuela siente desde la tragedia. Un día, una figura extraña llega al pueblo, un forastero. Su presencia tiene un aire inquietante, como si llevara consigo las tormentas del pasado. Isabel le reconoce. Sus manos tiemblan al pensar en los secretos que podría desenterrar. La llegada de aquel hombre despierta un viejo temor. ¿Será el escenario perfecto para revelar el pasado? Laura, ajena a la conexión, siente una extraña atracción hacia el desconocido. Con el corazón acelerado, Laura descubre un antiguo diario escondido entre los pliegues de la cama de su abuela. Las páginas amarillentas hablan de momentos llenos de alegría y dolor. A medida que lee, una carta sin enviar se desliza entre las páginas. La letra de Isabel es un grito silencioso de amor y arrepentimiento. Laura siente un nudo en la garganta cuando se da cuenta de que esta carta nunca vio la luz. Esa revelación es el punto de inflexión. El lazo entre ambas empieza a tensarse. Laura se enfrenta a su abuela, la mirada llena de preguntas. ¿Por qué no me contaste? Esos secretos nos afectan a todos. La respuesta se ahoga en la voz de Isabel, que siente que su mundo se desmorona. Silencio. Las emociones las envuelven. El dolor aparece como un viejo amigo, dispuesto a abrir las heridas que nunca han sanado. Mientras el forastero deambula por el pueblo, la tensión se convierte en palpable. Laura y Isabel necesitan confrontar sus miedos. La verdad está al borde de ser revelada. Pero, ¿será capaz de unirlas o las separará para siempre? La historia de Isabel no es solo un relato de sufrimiento, es también un camino hacia la resiliencia. La última mirada entre ambas es un susurro de incertidumbre. ¿Podrán salir adelante sin perderse en el proceso? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras el silencio se asentaba entre Laura e Isabel, la tensión era palpable. Ambos corazones latían desbocados, como si pudieran oírse en el pequeño hogar. Laura, con esos ojos que reflejaban una mezcla de decepción y esperanza, sostenía el diario entre sus manos temblorosas. Entonces, un golpe sordo resonó en la puerta, rompiendo el momento. Era el forastero. Su figura, imponente y oscura a la luz del ocaso, llenó el umbral con una inquietante energía. «Isabel», murmuró él, casi como un susurro, haciendo que la abuela se estremeciera. Su mirada se tornó sombría, como si los recuerdos salieran a la superficie.
Laura no podía comprender la carga que ese hombre llevaba. Su abuela sí. Era un eco del pasado. Un eco que retumbaba con todas las tragedias nunca contadas. El forastero hizo un movimiento, algo en sus manos brillantes bajo la tenue luz del atardecer. Era un objeto que Laura no pudo identificar, pero en cuanto lo vio, el corazón de Isabel se detuvo. Era un viejo medallón, la misma forma que el que Lucía llevaba siempre. «Debes recordar», dijo él, la voz temblorosa. «Ella nunca se fue». Laura observó a su abuela, ahora pálida como el papel. «¿Qué significa eso?». Su voz se alzó, conteniendo incredulidad y miedo. Isabel, entre el miedo y la culpa, dejó caer una lágrima. «Lucía estaba muerta», gritó, el grito saliendo con profundidades de su interior. «Su desaparición fue un accidente. La culpa me consume, Laura». «No puedo más». El forastero dio un paso al frente y el aire se volvió pesada. «Eso no es toda la verdad». Algo en su tono hizo que dos mundos chocaran. «Isabel, tú lo sabes». Ella buscaba respuestas. Su voz se tornó urgente, casi desesperada. «Ella estaba en medio de algo más grande y tú lo ignoraste». Laura, confundida, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿De qué hablas? ¿Qué más existe?». La rabia brotó como un volcán que no se puede contener. Las emociones la envolvieron y el miedo creció dentro de ella. «A mi abuela no se le puede culpar por lo que pasó». Isabel, abrumada, apenas podía mantener la mirada. El forastero acercó. «Porque ella fue la última en verlo, Laura. La última en saber dónde estaba. ¿Y si en realidad fue ella la que provocó su desaparición?». Sus palabras cayeron como una bomba, haciendo que Laura retroceda, las manos temblándole. «¿Cómo puedes?». El mundo giró y se detuvo. La historia que conocía, la conexión que sentía con su abuela, todo se tambaleaba. Empezó a cuestionar su propia realidad. Isabel se cubrió el rostro con ambas manos. «No es lo que crees». «Tenía miedo». «¿Yo? No podía perderte a ti también». Y mientras el forastero se alejaba en la penumbra, una verdad escalofriante emergió. Tal vez Lucía no solo había desaparecido. Tal vez su hermana había estado inmersa en misterios oscuros, tejiendo historias de secretos de familia que nunca había compartido. Laura, abrumada, sintió el aire abandonarla. Cada latido resonaba, cada palabra del forastero manchaba su percepción. ¿Pudiste haberla dejado ir? Todo tenía que cambiar. La última mirada entre ellas era un océano de tormentas, el silencio resonando como un profundo grito de advertencia. «¿Y si todo fue un engaño, abuela?», preguntó, la verdad y la traición aplastándole el pecho. «¿Qué más has ocultado?». Las piezas no encajaban y la incertidumbre empezó a adueñarse de todo. En un instante su mundo se quebró. El forastero se desvaneció, pero su amenaza persistió. Todo cambiaría en este pequeño pueblo, pero ¿podrían ambas mujeres enfrentarse a su verdad sin perderse en el camino? La noche había llegado y con ella una oscuridad que recién comenzaba a despertar. La noche había caído, pero la tensión en el aire era casi palpable. Laura, con el corazón desbocado, apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. El forastero había lanzado una bomba que resonaba en su mente. ¿Acaso su abuela había tenido algo que ver con la desaparición de Lucía? No podía ser. La angustia la invadía. «¿Por qué, abuela? ¿Por qué no me dijiste nada?». Su voz temblaba mientras intentaba entender. Isabel permanecía en pie, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Laura, no quería que te doliera. Nunca quise que conocieras esta parte de mí». El forastero seguía allí, observando. Un frío recorrió la habitación, como si el aire estuviera cargado de secretos. «Ella no solo se fue, se vio envuelta en algo que no era de este mundo», dijo, su voz grave reverberando como un eco. «¿Cómo puede ser eso posible?», exclamó Laura, luchando por comprender lo que había sido su realidad hasta ese momento.
Isabel tomó una respiración profunda. Ella tenía sueños, cosas que nadie debía saber. Buscaba algo. Algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Lamentablemente, se metió en un laberinto del que nunca salió. La culpa en su voz era visible. Cada palabra parecía arrastrar el peso de su tristeza. En una esquina de la habitación, el medallón brillaba, bajo la luz tenue. Laura sentía que estaba al borde de un precipicio, su mundo encajándose en un rompecabezas que no deseaba resolver. ¿Qué tenía que ver todo eso con la desaparición?, preguntó, incapaz de sostener el nudo en su garganta. En ese instante, un estruendo inesperado resonó en la puerta. Con un golpe seco, se abrió de par en par. Era uno de los hombres del pueblo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Isabel, Laura, el río. Algo horrible ha pasado». El forastero se irguió de inmediato, su rostro torcido en preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz sonando urgente. «Lucía, la vieron». «¿Cómo?». Laura e Isabel intercambiaron miradas de incredulidad. La idea de que su hermana pudiera estar viva, o al menos haber sido vista, era a la vez aterradora y esperanzadora. El hombre, tambaleándose, continuó. «Dijeron que algo emergió del agua. Un destello, un medallón». «Su medallón». El aire se cortó. El impacto de esas palabras palpitaba en la habitación. Laura sintió que el mundo se le caía a pedazos. «¿Qué significa? ¿Puede ser ella?», dijo casi en un susurro, mientras la confusión la envolvía. El forastero se acercó un paso más. «No es solo un medallón. Hay historias que han circulado. Dicen que el río guarda secretos, cosas que no deberían ver la luz». Su mirada se volvió penetrante. «Isabel, si hay vida, puede que también tráigala. ¿Verdad?». Por un instante, el silencio se sintió pesadamente. El rumor de las corrientes del río parecía un llamado distante pero insistente. Isabel tembló, sus manos cubriendo su rostro, como si intentara ahogar el pasado. «No, no puede ser», murmuró. Laura sentía la emoción apoderándose de ella como un vendaval. «¿Y qué haremos ahora?», preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. La idea de que Lucía todavía estuviera allá afuera desataba todo en su interior. El forastero, con una seriedad oscura, miró a ambas. «Debemos ir al río. No podemos esperar más». La decisión flotaba en el aire, cargada de implicaciones. La tensión crecía, y el futuro de ambas mujeres dependía de lo que pudieran descubrir. Mientras el trío se disponía a irse, el eco del pasado resonó. Laura sintió una brisa fría que casi parecía un aviso. Una pregunta quedó flotando. ¿Qué secretos destrozarían al sacar a la luz lo que el río había guardado por tanto tiempo? La noche era joven, y el misterio apenas comenzaba a desenredarse. Mientras el trío se disponía a salir, el aire se cargó de una tensión visceral. Laura, con el corazón latiendo con fuerza, apenas podía asimilar la revelación del forastero. Isabel temblaba, claramente luchando con una tormenta interna de emociones. ¿Podría ser posible que Lucía volviera?, se preguntó Laura, la chispa de la esperanza comenzando a brillar en su pecho. El hombre del pueblo, que parecía inquieto y fuera de sí, insistió. «Tenemos que ir ahora. No podemos perder tiempo». Su voz sonaba apremiante, como si algo más estuviera en juego. Al salir, la noche envolvió a las tres figuras, creando sombras que parecían bailar alrededor de ellos. El camino hacia el río era oscuro y angustiante. La brisa soplaba frías ráfagas que parecían susurrar secretos olvidados. «¿Qué crees que realmente pasó?», le preguntó Laura al forastero mientras apresuraban el paso. Él solo sacudió la cabeza, su expresión grave. «Es más complicado de lo que imaginas». Cuando llegaron al río, el murmullo del agua parecía ahogar sus pensamientos. La superficie brillaba bajo la luz tenue de la luna. Pero antes de que pudieran acercarse más, un estruendo estremeció el aire. Un gran objeto emergió del agua con un ruido sordo, haciendo que todos saltaran hacia atrás. Laura,
con el corazón en la garganta, miró con incredulidad. Un viejo bote, desgastado por el tiempo y la humedad, se acercaba lentamente a la orilla. —¿Qué demonios? —musitó el forastero, sus ojos fijos en la extraña aparición. Isabel, en cambio, palideció y retrocedió, como si al ver el bote algo en su interior crujiera. De repente, una figura apareció en el borde del bote. Laura se quedó sin aliento. —¡Lucía! —gritó, sin poder contenerse. La mujer que había aparecido se parecía asombrosamente a su hermana, pero la luz del río reveló algo inquietante: la mirada vacía y perdida de Lucía. —¿Es realmente ella? La voz de Isabel temblaba de ansiedad y reconocimiento. —No puede ser —murmuró al borde del colapso. Lucía, o la figura que el río había traído de vuelta, levantó una mano. En ella sostenía un objeto brillante, el mismo medallón que había visto Isabel 3 días antes. Pero en ese momento un grito desgarrador resonó, saliendo de la garganta de Laura. —No, no puede ser esto verdadero. Aquello no era un regreso, sino un espectro surgido de las profundidades, un eco de lo que había sido. Y entonces la verdadera sorpresa llegó. De repente, el forastero se lanzó hacia adelante, empujando a Laura y a Isabel detrás de él. —No se acerquen —gritó con una desesperación que sorprendió a ambas—. Ella no está sola. Sin su advertencia, de las profundidades del río surgieron otras figuras, sombras que se movían con agilidad y firmeza. Laura y su abuela observaron aterradas cómo un grupo de personas apareció, esas mismas que habían desaparecido hacía años, sus rostros marcados por una tristeza que nunca se había apagado. —¿Qué significa esto? —preguntó Laura con el cuerpo helado. El forastero la miró, los ojos llenos de terror. —Los secretos del río son más oscuros de lo que pensábamos. Ellos no están aquí para reunirse, están aquí para cobrar lo que deben. Su declaración pendía en el aire, pesada, como el destino. Laura sintió como el aire la abandonaba. Todo ahora era una confusión de amor, culpa y secretos que surgían de las aguas, revelando cada rincón oscuro del pasado. El río había guardado un secreto de familia, y ese secreto amenazaba con desbordarse, trayendo no solo a Lucía, sino a una carga de traiciones y verdades ocultas que cambiarían todo para siempre. El miedo en los ojos de Laura se profundizó. —¿Qué vamos a hacer? —preguntó. Y de pronto el bote comenzó a balancearse. Las figuras avanzaban hacia ellas, y el aire se tornó más denso. La incertidumbre llenaba el espacio. ¿Estaban listas para enfrentar el horror que el río había guardado? Una pregunta quedó flotando. ¿Sería el regreso de Lucía su salvación o el comienzo de algo mucho más oscuro? Mientras el trío se disponía a salir, el aire se cargó de una tensión visceral. Laura, con el corazón latiendo con fuerza, apenas podía asimilar la revelación del forastero. Isabel temblaba, claramente luchando con una tormenta interna de emociones. ¿Podría ser posible que Lucía volviera?, se preguntó Laura, la chispa de la esperanza comenzando a brillar en su pecho. El hombre del pueblo, que parecía inquieto y fuera de sí, insistió. —Tenemos que ir ahora. No podemos perder tiempo. Su voz sonaba apremiante, como si algo más estuviera en juego. Al salir, la noche envolvió a las 3 figuras, creando sombras que parecían bailar alrededor de ellos. El camino hacia el río era oscuro y angustiante. La brisa soplaba frías ráfagas que parecían susurrar secretos olvidados. —¿Qué crees que realmente pasó? —le preguntó Laura al forastero, mientras apresuraban el paso. Él solo sacudió la cabeza, su expresión grave. —Es más complicado de lo que imaginas. Cuando llegaron al río, el murmullo del agua parecía ahogar sus pensamientos. La superficie brillaba bajo la luz tenue de la luna, pero antes de que pudieran acercarse más, un estruendo estremeció el aire. Un gran objeto emergió del agua con un ruido sordo, haciendo que todos saltaran hacia atrás.
Laura, con el corazón en la garganta, miró con incredulidad. Un viejo bote, desgastado por el tiempo y la humedad, se acercaba lentamente a la orilla. —¿Qué demonios? —musitó el forastero, sus ojos fijos en la extraña aparición. Isabel, en cambio, palideció y retrocedió, como si al ver el bote algo en su interior crujiera. De repente, una figura apareció en el borde del bote. Laura se quedó sin aliento. —¡Lucía! —gritó, sin poder contenerse. La mujer que había aparecido se parecía asombrosamente a su hermana. Pero la luz del río reveló algo inquietante, la mirada vacía y perdida de Lucía. —¿Es realmente ella? La voz de Isabel temblaba de ansiedad y reconocimiento. —No puede ser —murmuró al borde del colapso—. ¿Lucía o la figura que el río había traído? De vuelta, levantó una mano. En ella sostenía un objeto brillante, el mismo medallón que había visto Isabel 3 días antes. Pero en ese momento un grito desgarrador resonó, saliendo de la garganta de Laura. —¡No! ¡No puede ser esto verdadero! Aquello no era un regreso, sino un espectro surgido de las profundidades, un eco de lo que había sido. Y entonces la verdadera sorpresa llegó. De repente, el forastero se lanzó hacia adelante, empujando a Laura y a Isabel detrás de él. —¡No se acerquen! —gritó con una desesperación que sorprendió a ambas. —Ella no está sola. Sin su advertencia, de las profundidades del río surgieron otras figuras, sombras que se movían con agilidad y firmeza. Laura y su abuela observaron aterradas cómo un grupo de personas apareció, esas mismas que habían desaparecido hacía años, sus rostros marcados por una tristeza que nunca se había apagado. —¿Qué significa esto? —preguntó Laura con el cuerpo helado. El forastero la miró, los ojos llenos de terror. —Los secretos del río son más oscuros de lo que pensábamos. Ellos no están aquí para reunirse, están aquí para cobrar lo que deben. Su declaración pendía en el aire. Pesada como el destino, Laura sintió como el aire la abandonaba. Todo ahora era una confusión de amor, culpa y secretos que surgían de las aguas, revelando cada rincón oscuro del pasado. El río había guardado un secreto de familia, y ese secreto amenazaba con desbordarse, trayendo no solo a Lucía, sino a una carga de traiciones y verdades ocultas que cambiarían todo para siempre. En medio del caos, los antiguos rostros se acercaron, empujando al forastero, que gritó: «No son quienes creen que son». Y en ese instante, un rayo de luz iluminó la escena, revelando un símbolo grabado en el medallón. Era una marca idéntica a la de Isabel. «Ella no es tu hermana», prosiguió el forastero, su voz resonando entre las sombras. «Es parte de algo mucho más oscuro, algo que podría destruirles a todos». Las palabras le cayeron como una losa. Laura sintió como el mundo se le escurría entre los dedos. «¿Qué significa eso?», preguntó, su corazón palpitando rápido. «¿Qué más has ocultado, abuela?». Isabel, devastada, se tambaleó un paso atrás. «No, no puede ser verdad. Yo solo quería protegerte», imploró. Pero su mirada ya no era la de la abuela cariñosa que Laura conocía. Una nueva imagen emergía entre las sombras, una complejidad de secretos y engaños que superaba lo imaginable. El tiempo se detuvo. Mientras las figuras se acercaban, Laura se dio cuenta de que no solo estaban buscando respuestas, estaban aquí para cumplir un destino que marcaban las decisiones y los miedos que habían mantenido en secreto. «¿Qué hiciste, abuela?», se preguntó, sintiendo el peso de la verdad sobre ella. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde detrás de las sombras, interrumpiendo la atmósfera densa. El río no olvida, y con ello el agua empezó a agitarse violentamente, como si el mismo entorno se rebelara contra cualquier intento de enterrarlo en el pasado. La noche se tiñó de un terror palpable. ¿Saldrían con vida?
¿De la verdad que el río les había guardado? La incertidumbre arrojaba sombras profundas en su camino. La atmósfera en el río se volvió densa, como si el aire mismo fuera un testigo de toda la angustia acumulada. Isabel, paralizada, observaba a Lucía, esa figura que emergía del agua, con un medallón igual al que había sostenido en su mano días atrás. La confusión la envolvía como un manto pesado. ¿Es realmente ella?, pensó Laura, su corazón latiendo con fuerza, incrementando la presión en su pecho. Entonces el grito desgarrador resonó, y el forastero, con una mezcla de terror y determinación, se interpuso entre ambas y el bote. La tensión crecía. Las figuras oscuras que aparecieron detrás de Lucía parecían un eco de todos los miedos reprimidos en el pueblo. Un inquietante silencio se adueñó del aire. «No se acerquen», instó el forastero, su voz sonando como un trueno en el silencio de la noche. «No son quienes creen que son». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz resonando en un eco de incredulidad. Isabel se apretó las manos, como si el miedo pudiera ahogar sus sentimientos. «Ella no es tu hermana», susurró el forastero, su mirada fija y penetrante. La revelación cayó sobre ellas como un balde de agua helada. «¿Qué?», exclamó Laura, su mente intentando encajar las piezas de un rompecabezas que ahora se desmoronaba. «Es Lucía, es mi hermana». Pero el forastero continuó, su expresión cargada de gravedad. «No solo es un espíritu atrapado. Lo que el río guarda es mucho más». Mientras el viento soplaba de forma errática, las figuras comenzaron a acercarse más, y una de ellas, con un rostro marcado por el tiempo y la tristeza, levantó la mirada hacia Laura. «Tú también eres parte de...» «Esto», dijo con un eco que parecía vibrar con antiguas verdades. Ella no solo desapareció, estaba buscando algo que en realidad nunca debió encontrar. Laura sintió como su corazón se detenía. «¿Qué estaban buscando?», preguntó, cada palabra saliendo entrecortada por el temor. Isabel, que había permanecido en silencio, empezó a temblar. «Siempre supe que había algo oscuro en lo que Lucía estaba involucrada. No podía decírtelo. No podía perderte a ti también». Y en ese instante, un rayo deslumbrante iluminó la noche, y más figuras comenzaron a emerger del agua. «¿Quiénes son ellos?», Laura preguntó, la voz temblándole. De repente, el forastero se adelantó, su desesperación visible. «Son sus sombras, lo que el río ha reclamado». «No están aquí para revelar verdad, están aquí para llevarse lo que no les pertenece». Un sonido de campana resonó, llenando el aire de una melodía sombría. La tensión se volvió palpable. Laura miró a Lucía y se dio cuenta de que sus ojos estaban vacíos, como si toda chispa de vida se hubiera apagado. «No, ¿qué le hiciste, abuela?», preguntó con una mezcla de rabia y dolor. «Nada lo haría esto», rogó Isabel, pero justo cuando la culpa y el miedo la consumían, una figura apareció detrás de Lucía. Una mujer cuya presencia era tan poderosa que todos sintieron un escalofrío. «Soy yo, Lucía, la Lucía que viniste a buscar», dijo, y al pronunciar esas palabras, la verdad se desnudó ante todos. Laura sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Eres tú!», temblaba su voz. Un nudo se formaba en su garganta mientras los recuerdos comenzaban a fluir como un torrente. La guerra entre el pasado y el presente mostraba sus garras. «No solo has perdido a una hermana, Laura. Has heredado un destino lleno de secretos que nadie ha podido manejar», continuó la mujer. Cuando el río comenzó a agitarse más intensamente, un estruendo sordo hizo eco, y el bote volcó. Todas las figuras fueron arrastradas, y la oscuridad casi se convirtió en palpable. «¡Corran!», gritó el forastero. «No pueden quedarse aquí». Laura, mirando a su abuela, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma.
¿Qué pasará con los secretos?, gritó. Pero Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, no sabía qué responder. Todo se volvió un remolino de caos y sombras. Mientras corrían, un nuevo miedo se colaba entre ellos. ¿Quiénes eran realmente las sombras que los seguían? ¿Qué destino les esperaba en su intento de escapar? La noche, oscura y llena de murmullos de antaño, se apoderaba de sus corazones, y en el fondo sabían que el río no había terminado de hablar. ¿Podían aún salvarse? ¿Qué pasaría con Lucía y los secretos que ella llevaba consigo? Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras las figuras oscuras emergían del río. Esa conexión de su hermana que habrían esperado se iba desvaneciendo en una pesadilla. —¡No! ¡Esto no está pasando! —gritó. Su voz se perdía en un mar de confusión. Isabel, la abuela, temblaba de miedo, y el forastero, con su mirada intensa, parecía portar la angustia de muchos años. —¡Tienen que marcharse, ya! —ordenó el forastero nuevamente, su voz ahora ronca y llena de urgencia. Las sombras avanzaban, y Laura sintió cómo su corazón latía desbocado. Entre las figuras reconoció a un grupo de conocidos del pueblo, aquellos que habían desaparecido hace años. Eran un eco de antiguas tragedias. —¿Por qué están aquí? —preguntó, su voz a medio camino entre la incredulidad y el horror. —Vienen por lo que les pertenece —murmuró el forastero, mientras su rostro se llenaba de determinación. Con un rápido movimiento empujó a Laura y a Isabel hacia la orilla, buscando la salida de ese lugar de pesadilla. Pero Lucía, o lo que se suponía que era Lucía, levantó la mano. El medallón brilló intensamente, como si un rayo de luz se centrara en él. La imagen de Lucía se tornó aún más aterradora. —Laura —su voz resonó, fría y distante—, no puedes escapar de lo que has heredado. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Heredado? ¿Qué significa eso? La rabia y la confusión se acumularon en su pecho. De repente, el viento sopló con fuerza, arrastrando hojas y suciedad. —¡Márchense! —volvió a gritar el forastero. Pero antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador resonó en el aire. Era el hombre del pueblo, que había advertido a Isabel y Laura, pero ahora estaba de rodillas, mirando al río con terror. —¡Ha vuelto! Y entonces sucedió. Una sombra gigantesca surgió del río, envolviendo todo en oscuridad. Laura sintió una oleada de terror. —¿Qué está pasando? —susurró, mientras el forastero le apretaba el brazo. —Debemos irnos ahora —requirió. Pero algo en su voz sonaba diferente. Otro grito, este más agudo y penetrante, salió de los labios de Isabel. —¡Lucía! —exclamó. El pánico delineó su rostro. —No puedes hacer esto. Por favor, no. Laura vio a su abuela romperse internamente. Ese carácter fuerte y decidido que siempre había conocido ahora se desmoronaba. Con un rápido giro, la sombra lanzó lo que parecía ser una sombra de fuego, causando que todos se cubrieran. El forastero empezó a retroceder y reveló otro lado. —No podemos quedarnos. Hay cosas que tú no sabes, Laura. Sus palabras pesaban como un plomo en el aire. Lo que guardan esas sombras no es solo su pasado, es su destino. El río rugía como un animal furioso, y Laura sintió la presión en el pecho aumentar. Fue en ese preciso instante cuando un terremoto sacudió el suelo. La tierra tembló tanto que hicieron falta segundos para recuperar el equilibrio. —¡Es el río! ¡Se está desbordando! —gritó Laura con terror en su voz. Isabel, aún mirando a Lucía, parecía absorbiendo toda la desesperación que la rodeaba. Las sombras entonces comenzaron a entrelazarse, formando brazos de oscuridad que los atrapaban. —¡No puedo dejarte ir! —gritó Isabel, y por un breve momento su voz resonó con una firmeza que hizo eco entre los árboles. Pero Laura no podía escucharla. Su mente giraba, buscando respuestas. ¿Por qué Lucía estaba ahí? ¿Qué hacía todo esto en su vida? Entonces, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Una figura apareció detrás del forastero. —¡Detente!
dijo, y todos giraron en un torbellino de confusión. Era un hombre mayor, con un aire autoritario, que detuvo el tiempo. Hay una verdad aquí que todos necesitan saber. Laura sintió un escalofrío. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué le sonaba su voz como un eco de personas ya perdidas? ¿Qué significa eso?, le gritó. Pero antes de que pudieran oír la respuesta, un blando destello iluminó el lugar. Cuando la luz se disipó, Laura intentó buscar a su abuela, pero en su lugar lo que encontró fue a una versión oscura de ella, una figura reflejada en el agua que sonreía con una malicia desconocida. ¿Qué? Balbuceó. Todo cambió en un instante. La culpa y la tristeza se transformaron en horror y revelación. ¡Corran, ahora!, gritó el hombre misterioso. Pero Laura solo pudo quedarse mirando, sin entender. ¿Por qué esa figura la miraba de forma tan familiar? ¿Era posible que la verdad escondida bajo las aguas había encontrado su camino hacia la luz? Todo estaba al borde del abismo, y Laura sabía que lo que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podrían enfrentar este nuevo terror que ahora surge de las profundidades? Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras las figuras oscuras emergían del río. Esa conexión con su hermana que tanto había esperado parecía desvanecerse en una pesadilla constante. «No, esto no está pasando», gritó, su voz perdida en un mar de confusión. Isabel, la abuela, temblaba de miedo, y el forastero, con una mirada intensa, parecía asumir el peso de todos. Los años de secretos. «¡Tienen que marcharse, ya!», ordenó el forastero, su voz cargada de urgencia. Las sombras avanzaban, y como un eco lejano, las figuras que un día fueron parte del pueblo empezaron a acercarse. «¿Por qué están aquí?», preguntó Laura, su corazón golpeando en su pecho mientras su mirada buscaba respuestas. «Vienen por lo que les pertenece», murmuró el forastero, y la desesperación en su tono retumbó en el aire. Cuando miró hacia el río, Laura sintió que toda la historia de su familia se desmoronaba ante sus ojos. Las sombras eran rostros conocidos, aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro, ahora emergiendo con una tristeza que no había desaparecido a lo largo de los años. «¿Qué les hemos hecho?», preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Y justo en ese momento, un rayo iluminó la noche, revelando a Lucía, o lo que parecía ser ella, levantando un medallón que brillaba como fuego en su mano. «¿Tú?», balbuceó Laura, sintiendo la conexión y la repulsión al mismo tiempo. «No puedes escapar de lo que has heredado», exclamó la figura, su voz fría y distante. Laura retrocedió, el terror envolviéndola. ¿Heredado? Su mente corría intentando entender lo que eso significaba. El forastero, casi imposibilitado por el miedo, intentó empujar a Laura y a Isabel hacia atrás, gritando: «¡No se acerquen!». Y entonces algo inimaginable ocurrió. Un grito desgarrador resonó, y la sombra que antes había sido un eco del pasado se convirtió en una figura tangible y aterradora. Era una mujer de pie detrás de Lucía, mostrando un rostro que Laura conocía muy bien. Era ella, pero no era. Era su madre, la que había desaparecido antes de que Laura naciera. Un secreto enterrado que nunca imaginó que supiera. «¡Mamá!», gritó Laura, el calor de las lágrimas cayendo por sus mejillas. «¿Cómo es posible? Te creíamos muerta». La figura de su madre sonrió, pero había un horror en su mirada que Laura nunca había visto. «No estoy muerta, solo atrapada en este ciclo». «¿Qué ciclo?», preguntó Isabel, su voz temblorosa, como si cada palabra la acercara más a un abismo. «Del que no podría volver. El río guarda más de lo que creen. Lucía siguió mis pasos. Y ahora, Laura, estás en peligro», dijo la mujer, la angustia impregnando sus palabras. Laura sintió que todo giraba. Mientras la figura se acercaba y las sombras comenzaban a rodearlas, una revelación impactante llenó el aire.
Lo que guardan estas aguas no es solo un secreto, es un pacto que hicimos. Y ahora, como descendiente, tienes que decidir, dijo su madre, con un gesto que parecía abarcar tanto la esperanza como la tragedia. El viento aulló, arrastrando hojas y creando un torbellino a su alrededor. La tensión era palpable, y Laura sintió que el mundo conocido se deshacía, dejando solo. Incertidumbre. ¿Qué debo decidir?, preguntó con el miedo reflejándose en su voz. Las sombras comenzaron a acercarse, llevando consigo el peso de las verdades ocultas. Tú eres la clave para liberar a todos, dijo la figura de su madre. Pero antes de que Laura pudiera preguntar más, un grito estalló entre el grupo. Era el hombre del pueblo, que había advertido a Laura y a Isabel. «El río no olvida», exclamó, su rostro palideciendo, y en un instante el agua del río comenzó a elevarse como un océano desatado, con una fuerza destructor que pudo sacudir sus almas. Laura sabía que el destino de todos estaba en sus manos, pero ¿cómo podía ella enfrentarse a algo que ni su madre ni su abuela habían podido controlar? El caos reinaba en esa escena y mientras el agua parecía cobrar vida, un único pensamiento la invadió. ¿Sería ella realmente capaz de romper el ciclo o acabaría siendo absorbida por la misma oscuridad que había envuelto a su familia durante generaciones? La respuesta se oculta en una sombra, y la noche apenas comenzaba a desnudarse de sus secretos. La atmósfera en el río se volvió densa, y el aire frío cortaba como un cuchillo. Laura sintió el corazón acelerado al enfrentarse a la figura de su madre, esa mujer que creía perdida para siempre. Su mirada le decía que había más en juego de lo que podían comprender. La angustia aumentaba, un nudo en su pecho la mantenía atrapada. «¿Qué quieres decir con que no estás muerta?», preguntó, su voz apenas un susurro tembloroso. «Este lugar», empezó su madre, pero el forastero interrumpió, observando a las sombras que se acercaban. «No podemos quedarnos aquí. Hay algo más que no saben», gritó, su voz vibrando con la desesperación. Las sombras entrelazadas comenzaron a avanzar, con los rostros familiares mirándolos con anhelo, pero también con una tristeza profunda que hizo que Laura retrocediera. Isabel, su abuela, nunca había visto a Lucía de esa forma. El miedo la consumía, y podía sentir que lo que estaba por venir iba a ser devastador. «¡Lucía!», Isabel gritó, el dolor exponiéndose mientras la figura a la que tanto había perdido se acercaba. El medallón en la mano de Lucía brillaba, y el estruendo del río aumentaba, como si la propia naturaleza estuviera enojada. Todo sucedió tan rápido. Lucía, con su rostro marcado por la tristeza, levantó la mirada. Pero algo cambió. En medio de su expresión de nostalgia, un giro inesperado. «¿Por qué tardaste tanto, madre? No tienes excusas para pedir perdón ahora», dijo Lucía. Y las palabras cortaron como una cuchilla. Laura se quedó paralizada. La tristeza en la voz de su hermana pronto se convirtió en una rabia contenida. «Tú hiciste esto. Tú elegiste estar fuera de nuestras vidas», continuó, dirigiéndose a Isabel con una furia que nunca había imaginado. «Tú que decidiste cargar con los secretos en lugar de salvarnos». Isabel, atrapada entre la culpa y el desconcierto, dio un paso atrás, los ojos brillantes por las lágrimas. «No, no fue así. Yo solo…» El grupo comenzó a murmurar, las sombras como ecos de un pasado oscuro y olvidado. «Deja de mentir», gritó Laura. «¿Por qué no me dijiste la verdad sobre lo que le pasó?». Y entonces el giro se intensificó. Lucía, con una sonrisa que no era de este mundo, reveló algo sorprendente. «¿Qué te crees, Laura? No soy solo un eco. Estoy aquí para resolver un ciclo monumental, un pacto que todas hemos conservado», dijo, y la angustia se hizo densa. «Tú eres la última en saberlo, la heredera de lo que hemos mantenido en secreto». La revelación quedó suspendida en el aire.
el dolor transformándose en un frío helado. Laura sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pacto? En ese momento, el río comenzó a agitarse violentamente, y las sombras parecieron cobrar vida. Un sacrificio de nuestra familia para mantener a raya lo que nunca debió ser desatado. Todas nos hemos visto atrapadas en esto, dijo Lucía, su voz resonando como un eco siniestro. Isabel se cubrió la boca. Su expresión era de horror. ¿Por qué no me dijiste que estaba relacionada con todo esto? Porque creí que podrías salvarte, imploró Isabel, pero ya era demasiado tarde. Laura sintió un mareo, un desasosiego que la mantenía flotando entre la realidad y la confusión. Mientras el estruendo del río se intensificaba y los murmullos se transformaban en gritos, una sombra emergió del agua, abalanzándose sobre ellas. «Es el momento», gritó el forastero, que parecía tener un plan en mente. «Debemos romper el acuerdo ahora antes de que sea demasiado tarde», dijo. Pero las sombras lo rodearon. Y fue entonces, en medio de todo el caos, cuando Laura, en un acto impulsivo, se lanzó al agua. La verdad y el sacrificio inminente pesaban sobre ella como un plomo. El oscuro misterio la llamaba. Algo. Dentro de ella sabía que esa era la única manera de desatar el ciclo. «¡Laura, no!», gritó Isabel, e incluso Lucía miraba con desesperación. Pero contra el ruido y el tumulto, Laura aceptó que su destino no estaba solo en las manos del pasado. Estaba lista para enfrentar lo que ese río guardaba. Pero el poema del río nunca había terminado. ¿Qué tierras de verdad se descubrirían en sus profundidades? ¿Y qué sacrificios tendría que hacer para liberar a su familia de una historia que estaba a punto de obligar a decidir entre la oscuridad y la luz? Laura se lanzó al agua, el frío intenso abrazando su piel como si el río intentara retenerla. Las sombras se acercaban, sus rostros sombríos en un reflejo perturbador. «¡No, Laura!», gritó Isabel, pero el eco del agua devoró su voz. Las corrientes rugían y en su pecho el peso de los secretos comenzaba a disiparse. Mientras su cuerpo se hundía, recuerdos de su infancia, las risas y los abrazos apretaban su corazón con fuerza. «Debo hacerlo», pensó. Las historias contadas, las verdades incompletas, todo lo que había mantenido a su familia atada a este ciclo de sufrimiento. El medallón de Lucía brillaba en el fondo, un faro de esperanza entre la penumbra. Con esfuerzo se adentró más en el agua, ese símbolo de unión y destino. La figura de Lucía emergió ante ella, pero su rostro era diferente, una mezcla de tristeza y anhelo. «¡Laura, estás aquí!», exclamó, extendiendo la mano. «Tienes que elegir». Sus palabras eran como gélidos alientos que atravesaban el aire. Laura sintió que un torrente de dolor la negaba. «¿Elegir qué?», preguntó, su voz casi ahogada por el agua. «Rompe el ciclo», insistió Lucía, la mirada fija en ella. «Es nuestra oportunidad de liberarnos de la oscuridad que nos persigue». En ese momento comprendió. El río no solo contenía secretos, también era un puente entre la vida y la muerte, un espacio donde los pactos podían ser deshechos. Con un grito feroz, se aferró al medallón y cerró los ojos, invocando la fuerza de todos sus ancestros. «¡A Lucía! ¡Madre! ¡Abuela!», su voz resonó con una claridad inesperada. En la penumbra el río estremeció, recordando sus lamentos, pero esta vez se sintió diferente. Isabel observó el caos, el medallón brillando intensamente en el agua. «¡Laura, no lo hagas!», gritó mientras las sombras se acercaban, pero era demasiado tarde. Con un último grito, la luz del medallón se expandió, envolviendo a Laura. La oscuridad del río no atacó, sino que se detuvo, reticente, como un tirano liberado de sus cadenas. Un silencio profundo cubrió el agua. Tienen que enfrentarse a lo que hicieron. ¿Y qué legado han mantenido?, resonó la voz del forastero, ahora en sintonía con la corriente. Las sombras retrocedieron, y en un
Despliegue de luz. Las figuras que habían desaparecido subieron a la superficie, pero esta vez era como si brillaran en un nuevo contexto. Su dolor se estaba desvaneciendo. «Esto no es el final», gritó una de las sombras, ojos fijos en Laura. «Es una oportunidad para sanar». Los murmullos se desvanecieron y la confusión comenzó a despejarse. Con una decisión firme, Laura se aferró al medallón y sintió como un hilo de luz conectaba a todos aquellos que habían estado atrapados. La memoria de su madre regresó y las palabras de consuelo llenaron el aire. «No estás sola. Nunca lo estuviste». La corriente se calmó. Cuando Laura emergió, el agua ya no era temible, sino un aliado. Isabel la abrazó con desesperación. «Lo hiciste, mi pequeña, lo hiciste», sollozó. Lucía sonrió a su hermana. El brillo de su medallón, ahora un símbolo de rescate. «Hiciste lo que debías hacer. Ahora podemos dejar atrás el dolor». En ese momento comprendieron que no solo habían deshecho el ciclo, habían creado uno nuevo, lleno de luz y sanación. El horizonte iluminado por el alba anunciaba un nuevo comienzo. La carga del pasado había sido pesada, pero ahora solo quedaban ecos de la tormenta. «Nunca más estaré sola», murmuró Laura, entrelazando su mano con la de Isabel. El río, un testigo silente, prometía cuidado y preservación. Sabían que la vida se reinstauraba a partir de ahora. Abrazaron la esperanza, la magia de lo vivido. Pero antes de despedirse del escenario que había presenciado tanto dolor, un último destello repitió su ultimátum en el aire. «Amigos, ahora es su momento. Tienen que suscribirse inmediatamente al canal para profundizar en las próximas historias exclusivas que les dejarán boquiabierto. Destruyan el botón de like ahora para alimentar al algoritmo que nos permite seguir creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué piensan que sucederá después? Juntos formamos esta comunidad poderosa. Compartan este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperen ni un segundo más para compartir. Ustedes son lo más importante.